Dicen los abuelos de nuestra fe que hay rosarios que suben al cielo como un perfume, y otros que se apagan antes de cruzar el techo de la casa. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Has rezado cada día, con el corazón cansado, y aún así parece que el cielo no te escucha? Tal vez no lo sepas, pero algo está bloqueando tu oración, y lo peor es que podrías llevar años rezando en vano. No todos los rosarios protegen. Algunos se convierten en cadenas vacías que repiten palabras sin alma. Otros, sin que lo notes, se transforman en una rutina mecánica que el enemigo usa para adormecer tu fe. Padre Pío lo dijo con dolor. Un rosario mal ofrecido no toca el cielo, abre una grieta por donde entra el enemigo. Si estas palabras te estremecen, escucha bien. No es casualidad que estés viendo este video, porque hoy vas a descubrir los errores ocultos que hacen que tu rosario no sirva de nada. Errores que millones de católicos cometen sin saberlo y que podrían estar cerrando la puerta de tus milagros. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios el nombre de las personas por las que rezas tu rosario. Hazlo como un acto de fe, porque al final de este video, vamos a orar por cada nombre escrito aquí, uno por uno, pidiendo a la Virgen de Guadalupe que los cubra con su manto. Este será tu primer paso espiritual hoy. Ofrecer un nombre, un alma, un rostro. Y verás lo que sucede cuando oras con verdad. Ahora escúchame con atención. Muchos creen que el simple hecho de tener un rosario en las manos los protege, que cada cuenta es una barrera contra el mal, pero el cielo no se mueve por objetos, se mueve por corazones, y cuando el corazón está cerrado, ni el más santo rosario tiene poder. Imagínate esto, una mujer en su cocina, con la televisión encendida, el celular vibrando, y las cuentas del rosario entre los dedos. Sus labios dicen, Dios te salve María. Pero su mente piensa en los problemas del día, en la deuda, en la vecina que la hirió. Esa oración, aunque parezca piadosa, no tiene alma. El cielo la escucha, pero no puede responder, porque el alma no está presente. Así comienza el primer error que bloquea tu rosario. Primer error, rezar con los labios, pero sin el corazón. Es el más común, el más peligroso, y el más invisible. Porque puedes rezar 1000 Aves Marías, y aún así no decirle nada a Dios. Puedes sostener el rosario, besar la cruz, y seguir vacío. Porque la Virgen no busca palabras, busca presencia. El rosario no es un monólogo, es un encuentro. Y cuando no estás realmente ahí, tu oración se apaga antes de llegar al cielo. ¿Cuántas veces has sentido que repites sin sentir? ¿Cuántas veces has terminado el rosario sin recordar el misterio que acabas de rezar? Esa desconexión no pasa desapercibida. El enemigo lo sabe, y lo aprovecha. Él no teme a tus palabras, teme a tu fe viva. Por eso, su estrategia no es hacerte dejar de rezar, sino hacerte rezar sin alma. Mira, hijo, hija, si estás escuchando esto, no es para que te sientas culpable, es porque el cielo te está hablando. Hay rosarios dormidos en millones de hogares. Rosarios que alguna vez encendieron milagros. Pero hoy son solo adornos en la pared, rosarios que se rezan con cansancio, sin lágrima, sin fuego, y mientras tanto las familias se quiebran, los hijos se alejan, los corazones se enfrían. ¿Sabes por qué? Porque el rosario sin alma se vuelve ruido, no oración. Y María no escucha el ruido, escucha el corazón. Si alguna vez sentiste que tu rosario no tiene fuerza, no lo ignores. Es la señal de que algo dentro de ti necesita volver a encenderse. Porque cuando rezas de verdad, cuando cada palabra nace del alma, el infierno tiembla. Cada Ave María pronunciada con fe es como una espada que atraviesa la oscuridad. Pero cada Ave María dicha con distracción es como una espada sin filo. Hoy vas a aprender a afilar esa espada. Vas a entender por qué tu rosario no te protege como antes. Y vas a descubrir los errores que lo bloquean, uno por uno. Pero atención, algunos de estos errores son tan sutiles que incluso los más devotos los cometen. Y quizás tú estás cometiendo el segundo, sin saberlo. Por eso, te pido algo. No te vayas de este video. Quédate hasta el final. No cambies, no pauses, no te distraigas. Porque si llegas a la oración final, algo va a pasar en tu vida. Tu rosario va a despertar. Y vas a sentir, por primera vez en mucho tiempo, que María te escucha. Antes de pasar al siguiente error, te invito a hacer algo más. Suscríbete a este canal ahora mismo, para que no pierdas las próximas enseñanzas. No es solo un clic, es un acto de fe.
Cada nuevo suscriptor representa una voz más que se levanta contra el silencio espiritual de estos tiempos. Y tú puedes ser esa voz. Así que escríbelo en los comentarios. Despierta mi rosario, madre. Hazlo con tu nombre y con el de quien amas. Porque este primer acto, ofrecer tu corazón y tus nombres, puede ser lo que abra, de una vez por todas, el camino de tu oración hacia el cielo. Porque los labios pueden mentir, pero el rosario solo escucha la verdad del alma. Hay una frase que se escucha en muchos hogares de México. Yo rezo mi rosario todos los días. Pero si el cielo hablara, diría lo mismo, porque una cosa es rezar, y otra muy distinta es orar con el alma despierta. Hay rosarios que se dicen de memoria, sin mirada, sin pausa, sin encuentro. Rosarios que empiezan con devoción, pero terminan con prisa. Rosarios que no nacen del corazón, sino y aunque suenen piadosos, son como puertas cerradas que golpean al cielo sin abrirse nunca. Padre Pío solía decir, el rosario no se reza con la lengua, sino con el amor. Y esa frase, aunque sencilla, encierra una advertencia. Porque si tu rosario no nace del amor, nace del vacío. Y el vacío no mueve a Dios. Imagina a una mujer frente a su altar, el mismo donde arde la veladora a la Virgen de Guadalupe. Cada noche, repite las oraciones con fidelidad. Pero su mente está lejos. Piensa en los hijos que no llaman, en el esposo que ya no reza, en los problemas que la ahogan. Su voz suena suave, pero dentro hay silencio. Y aunque cree estar hablando con María, en realidad solo se está escuchando a sí misma. Ese es el segundo error que bloquea el poder del rosario. Segundo error, rezar por rutina, no por amor. Muchos rezan como quien cumple una obligación. Dicen, si no rezo, algo malo puede pasar, y el rosario se convierte en una carga, no en un refugio. La Virgen no pidió palabras por miedo, pidió palabras por ternura. Porque cada Ave María debe ser una caricia, no una obligación. Cuando rezas sin amor, tus palabras pierden vida, y lo que debía ser un puente hacia el cielo se convierte en un eco vacío. El enemigo lo sabe. Él no necesita que dejes de rezar, solo necesita que tu rosario pierda fuego. Y cuando eso pasa, el cielo se mantiene en silencio, no por castigo, sino por compasión, porque Dios no responde a la rutina, responde al corazón sincero. Y hay algo más. Aunque reces cada día si no miras a María en los misterios, tu rosario está incompleto. Porque el poder del rosario no está solo en las palabras, sino en los ojos del alma, que miran los misterios de Cristo, a través de los ojos de su madre. Muchos católicos mexicanos aman el rosario, pero pocos lo meditan. Repiten los misterios sin detenerse a contemplar el dolor, la alegría, la gloria. Y ese es el tercer error, tan sutil, que pasa desapercibido incluso en los más devotos. Tercer error, no meditar los misterios, solo decirlos. Cuando no contemplas, no te transformas. Cada misterio es una ventana al alma de Cristo, pero si los repites sin mirar dentro, es como si pasaras frente a una iglesia sin entrar. El rosario fue hecho para recordarte el Evangelio, no para sustituirlo. Juan Pablo II lo llamó el compendio del Evangelio. Y el Evangelio no se recita, se vive. Muchos creen que la Virgen quiere que repitas, pero ella quiere que recuerdes. Cada Ave María es una invitación a revivir un momento del amor de su Hijo, el nacimiento, la cruz, la resurrección. Pero si tus labios dicen bendita eres entre todas las mujeres, y tu mente está en el cansancio, en la preocupación, en el ruido, tu oración se rompe, como una cadena con eslabones vacíos. Por eso, hoy quiero hablarte con firmeza. No sirve de nada rezar 20 rosarios al día si no meditas uno con el alma. No sirve llenar tu casa de velas si tu corazón sigue apagado. No sirve repetir el nombre de María si no la miras al rezar. El cielo escucha el silencio del que contempla más que el ruido del que repite. Y quiero que te detengas un momento. Haz silencio. Imagina a la Virgen de pie frente a ti. Sus ojos, dulces pero firmes, te miran con amor. Y te pregunta, ¿me estás hablando? ¿O solo estás hablando? Esa pregunta la sienten muchos, pero pocos la reconocen. Y tú, si estás aquí, no estás por casualidad. Este mensaje te busca, te toca, te llama. Porque si sigues rezando sin presencia, el rosario deja de ser un arma, se vuelve una rutina más,
Y el enemigo sonríe. El rosario mecánico no vence al mal, lo entretiene. Pero el rosario encendido, ese que nace del amor y la contemplación, rompe cadenas, sana cuerpos y despierta hogares enteros. Hoy quiero desafiarte. Si alguna vez sentiste que rezabas en automático, escribe en los comentarios. Quiero volver a sentir a María en cada Ave María. Hazlo ahora, porque cuando lo escribes, confiesas con tu alma que quieres volver a empezar. Y esa confesión, aunque sencilla, tiene poder. Pero no te detengas aquí. Lo que viene es aún más fuerte, porque hay un error que parece devoción, pero en realidad es engaño. Un error que hace que millones crean que están protegidos, cuando en verdad el enemigo ya encontró la grieta. Y ese error, el cuarto, podría estar escondido en tu propia casa, en ese mismo rosario que cuelga del espejo del coche, en el que llevas en el bolso, o en el que reposa junto a tu cama. Quédate, porque en el siguiente paso, descubrirás algo que cambiará tu forma de orar para siempre. Y si no llegas ahí, seguirás repitiendo las mismas palabras, sin saber que el cielo está esperando una sola cosa: que tu rosario despierte. Hay una verdad incómoda que muchos no quieren escuchar. No todos los que llevan un rosario están protegidos, porque un rosario en el cuello no salva. Un rosario en el retrovisor no ahuyenta el mal. Y un rosario colgado en la pared no bendice el hogar. Si nadie en esa casa lo reza con el corazón despierto. Durante años millones de católicos han confundido el poder del rosario con la presencia del rosario. Pero la diferencia es abismal. El poder está en la oración, no en el objeto. Y el enemigo, astuto, silencioso, se ríe cada vez que alguien cree que basta con tener el rosario a la vista para estar a salvo. Padre Pío advirtió esto una y otra vez. El demonio teme al rosario, pero no al rosario vacío. ¿Entiendes lo que eso significa? Que puedes tenerlo en la mano, colgarlo en tu pecho, incluso llevarlo a misa. Y si no lo ofreces desde el alma, el cielo permanece en silencio. En muchos hogares de México hay rosarios colgados en cada habitación, uno sobre la cama, o en el coche, otro en la puerta, pero dentro de esas mismas casas, hay gritos, rencores, miedo, orgullo. Y nadie entiende por qué. Si la Virgen está ahí, las cosas no cambian. La respuesta es dura, pero necesaria. El rosario no protege donde no hay fe viva. Ese es el cuarto error. Cuarto error: usar el rosario como amuleto. El rosario no es una pulsera de suerte, no es un escudo automático, no es un adorno bendito. Es un arma espiritual que solo funciona cuando el alma está despierta y limpia. Mucha gente lo toca, pero no lo ora. Lo besa, pero no lo ofrece. Lo lleva, pero no lo vive. Y así, poco a poco, el rosario deja de ser un símbolo de fe, para convertirse en una pieza más de superstición. La Virgen no se aparece en los objetos, sino en los corazones. Ella no busca devoción aparente, busca entrega, real. Y cuando el rosario se transforma en rutina o talismán, el enemigo se disfraza de devoción. Te hace sentir protegido, mientras te aleja del poder real de la oración. Pero hay un error aún más grave, que muchos cometen sin saberlo. Un error que puede vaciar por completo el alma de tu rosario, aunque lo reces de rodillas todos los días. Es un error tan sutil, tan escondido, que incluso los más piadosos lo justifican. Y ese error tiene que ver con el estado de tu alma. Muchos se acercan al rosario sin haberse reconciliado con Dios. Siguen rezando con heridas abiertas, con pecado no confesado, con resentimientos guardados. Y creen que el rosario compensará lo que su corazón no quiere soltar. Pero el rosario no se construye sobre el pecado, se construye sobre la gracia. Quinto error: rezar sin estar en gracia, con el alma herida, o en pecado grave. Esto no significa que debas ser perfecto para rezar, significa que debes ser sincero. Si hay algo roto en ti, confiésalo antes de comenzar. Porque un rosario ofrecido desde el orgullo o la culpa no purificada se convierte en una cadena pesada que no llega a ninguna parte. Imagina a un hombre que reza cada día pidiendo paz, pero que no ha perdonado. O una mujer que reza por salud, pero sigue llenando su alma de ira. Sus palabras no son malas, pero su raíz está enferma. Y cuando el corazón está enfermo, la oración pierde fuerza. Porque María no escucha solo lo que dices, sino desde dónde lo dices. Por eso el enemigo intenta mantenerte herido.
Sabe que mientras reces con el alma sucia, tus palabras no brillarán. Te hace creer que estás haciendo lo correcto, que estás cumpliendo, que tu rosario te cubre, pero por dentro, te roba la gracia. Y así, día tras día, tu rosario se vuelve más débil, más frío, más silencioso. Padre Pío decía que cada cuenta del rosario es como una gota de agua bendita que apaga el fuego del infierno. Pero si tu corazón no está limpio, esas gotas se evaporan antes de tocar el suelo. Y tú, que estás viendo esto, quizás ya lo sentiste, quizás te diste cuenta de que rezas, pero algo no cambia, que tu hogar sigue igual, que la paz no regresa, que tus lágrimas no sanan. Y es porque hay algo dentro de ti que necesita ser confesado, entregado, renunciado. Solo entonces el rosario recupera su fuerza. Es momento de actuar. Si alguna vez usaste el rosario como amuleto, si lo llevas contigo pero no lo rezas, si has rezado con el alma herida, escribe ahora en los comentarios: limpia mi alma, Madre. Hazlo con fe, porque este acto simbólico es una confesión silenciosa. Y recuerda, cuando confiesas, el cielo te escucha. Pero quédate conmigo, porque esto apenas comienza. Hay errores aún más profundos, errores que no se ven ni se confiesan, pero que apagan por completo la voz del rosario, errores que hacen que el infierno se ría mientras el cielo guarda silencio. En el siguiente paso, conocerás la historia de una mujer mexicana, una historia real, que rezó durante años, creyendo que la Virgen la había abandonado, cuando en realidad fue su propio corazón quien cerró la puerta del cielo. Quédate, porque esa historia puede ser la tuya, y si la escuchas con el alma, tal vez tu rosario comience a despertar esta misma noche. En un pequeño pueblo de Michoacán vivía Teresa, una mujer sencilla, devota, de esas que no se acuestan sin rezar. Su altar estaba junto a la ventana, una imagen de la Virgen de Guadalupe, un vaso con flores secas y un rosario que colgaba del marco, gastado por los años. Cada noche a las 10 en punto se arrodillaba en el mismo lugar. Sus hijos lo sabían. Mamita está rezando, no se puede interrumpir, pero lo que nadie sabía era que hacía mucho tiempo que su oración había perdido fuerza. Teresa rezaba, sí. Rezaba con lágrimas, con cansancio, con desesperación. Su esposo bebía, su hija se había ido de casa, y ella sentía que el cielo la había olvidado. Cada cuenta que pasaba entre sus dedos era una súplica que no obtenía respuesta. Y una noche, mientras lloraba frente a su altar, gritó: ¿de qué sirve rezar si nada cambia? Esa pregunta quedó flotando en el aire, y en ese silencio, el rosario que colgaba del marco cayó al suelo. Las cuentas se rompieron, esparciéndose como pequeñas lágrimas de cristal. Teresa se quedó inmóvil, sintió que algo dentro de ella también se había roto. Al día siguiente, fue a ver al padre Esteban, el párroco del pueblo. Le contó lo que había pasado, y él la miró con ternura, le tomó las manos, y le dijo algo que ella nunca olvidaría. Teresa, tu rosario no se rompió, se rebeló. Porque un rosario que se reza con rencor termina quebrando por dentro. Ella lo miró confundida. El sacerdote continuó: tú rezas cada noche, pero no perdonas. Rezas por tu familia, pero guardas amargura en tu corazón. Dices Ave Marías con los labios, pero con el alma pides justicia, no misericordia. Y esas palabras la atravesaron como un rayo. Lloró, y en ese llanto entendió que su oración no era mala, era amarga. Y la amargura es el veneno del rosario. Ese es el sexto error. Rezar con rencor o resentimiento. Puedes orar por tus enemigos, pero si en el fondo deseas su castigo, tu rosario no sube. Puedes pedir por tu familia, pero si en tu corazón no hay perdón, las cuentas se vuelven pesadas. El rosario es un lazo de amor, no de orgullo. Y el cielo solo responde al que ama sin condición. Teresa se dio cuenta de que durante años había rezado para que su esposo cambiara, pero nunca había pedido para poder amarlo, en medio de su caída. Había suplicado por su hija rebelde, pero sin dejar de juzgarla en su silencio. Y cada noche que terminaba su rosario, lo hacía con un suspiro de derrota, no de fe. Esa fue su confesión más dolorosa. El padre Esteban le habló con dulzura, pero con firmeza. Hija, el enemigo no teme al rosario repetido, teme al rosario perdonado. Y mientras no sueltes el odio, tus cuentas seguirán vacías. Ese día, Teresa decidió cambiar su manera de rezar. Por primera vez, no pidió por nadie. Solo agradeció por su familia, por su dolor,
por la oportunidad de amar incluso entre lágrimas. Y mientras lo hacía, algo sucedió. Las cuentas rotas del rosario comenzaron a brillar bajo la luz de la ventana. No era un milagro visible, era el reflejo de su alma volviendo a encenderse. Y ahí se reveló el siguiente error, el que muchos no ven. Séptimo error: rezar pidiendo pero sin agradecer. Porque cuando el rosario solo se usa para pedir, se convierte en una lista de quejas. Y el cielo no escucha las quejas, escucha la gratitud. Cada gracias abre un espacio donde antes solo había necesidad. Cada palabra agradecida enciende una luz en el corazón de María. Y cuando rezas agradeciendo incluso por tu cruz, la Virgen convierte esa cruz en gracia. Teresa volvió a su casa con el alma ligera. Juntó las cuentas de su rosario roto y las volvió a ensartar, pero esta vez, cada nudo representaba algo que soltaba: el rencor, el miedo, la tristeza, la queja. Y cuando terminó, su rosario no solo estaba completo otra vez, su corazón también. Si tú también sientes que rezas entre lágrimas, si has pedido sin agradecer, si tu rosario se volvió pesado, escribe ahora en los comentarios: gracias, Madre. Hazlo con humildad, aunque te cueste, porque el agradecimiento abre la puerta que el rencor había cerrado. Pero no te vayas todavía, porque lo que viene puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Hasta ahora, viste los errores del corazón y los de la costumbre, pero en el siguiente paso verás los errores invisibles, los que se esconden detrás del miedo, de la ansiedad, de las oraciones dichas solo por obligación. Errores que hacen que incluso el rosario más fervoroso pierda su poder. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar puede ser el principio del despertar de tu rosario. Y cuando tu rosario despierte, toda tu casa despertará con él. Dicen que el peor enemigo del alma no es el pecado visible, sino el miedo invisible, ese que entra sin ruido, se sienta dentro de ti y te convence de que rezas pero que nada va a cambiar. Es una sombra que se disfraza de fe y se alimenta de tu cansancio. Y cuando el miedo entra en el rosario, lo apaga. Muchos católicos rezan movidos por el temor, no por la confianza. Temor a enfermar, a perder el trabajo, a que algo malo pase, y cada Ave María se convierte en un intento de controlar el destino, no en un acto de abandono. Pero la Virgen no escucha el miedo. Ella escucha la confianza. Padre Pío lo explicó con claridad. Cuando rezas con miedo, el enemigo está sentado junto a ti. Cuando rezas con confianza, el enemigo huye, y quizá no lo has notado, pero muchas de tus oraciones nacen de ese miedo disimulado. Dices: protégeme, Madre, pero por dentro estás pensando: ¿y si no me escucha? Pides bendición, pero tu corazón no cree que la merece. Y así, el miedo se convierte en una cadena invisible que ata tus palabras al suelo. Ese es el octavo error: rezar por miedo, no por confianza. El miedo es una oración al revés. Es fe puesta en la desgracia, y cuando tu rosario nace del miedo, no construye murallas de luz, sino muros de duda. María no te pidió que rezaras temiendo, sino amando. No que repitieras para calmar tu ansiedad, sino para entregarte a su consuelo. En México, en miles de casas, hay personas que rezan el rosario cada noche con la luz apagada y el alma inquieta. Y aunque dicen cada palabra con devoción, dentro de ellas hay una voz que susurra: esto no servirá. Esa voz no viene del cielo, viene del enemigo, porque su arma favorita no es el pecado, es la duda. Él no puede detener tus labios, pero puede ensuciar tus pensamientos. Y cuando logras apagar tu miedo y rezar con confianza, esa misma duda comienza a gritar, porque el infierno tiembla ante un creyente que ya no teme. Si alguna vez has sentido miedo mientras rezas, si has dudado del poder del rosario, escribe ahora en los comentarios: Virgen de Guadalupe, enséñame a confiar. Hazlo con sinceridad, como si lo escribieras en el altar de tu alma, porque esta confesión abre una grieta por donde entrará la luz. Pero aún hay otra cadena, más sutil, más peligrosa, una que parece inocente, pero que deja millones de rosarios sin dirección, una que hace que tus palabras se eleven pero sin destino. El enemigo te convence de que con rezar basta, y tú comienzas a orar sin intención, sin rumbo, sin foco. Dices el rosario: por todos, por el mundo, por la paz, y aunque tu deseo es noble, tu oración se diluye,
El cielo escucha los rosarios con propósito, no los que vagan sin dirección. Ese es el noveno error. Rezar sin intención concreta. Un rosario sin intención es como una flecha sin objetivo. Vuela, pero no toca nada. Por eso la Virgen insiste tanto en que ofrezcas cada misterio. Cada rosario debe tener un nombre, una causa, una herida, porque cuando rezas por alguien con nombre y rostro, el cielo se mueve. Cuando dices por mi hijo Juan, por mi madre enferma, por el alma de Ana, tu rosario se vuelve fuego. Pero si rezas sin intención, el fuego se apaga. María no quiere oraciones genéricas, quiere oraciones encarnadas, oraciones que lloran, que recuerdan, que aman. Cada cuenta del rosario debe tener el peso de un corazón que se entrega, y cada misterio debe ser una ofrenda viva, no una repetición vacía. El enemigo se esconde detrás de la falta de propósito. Hace que creas que rezas mucho, cuando en realidad no rezas por nada. Y mientras más rezas así, más se enfría tu alma, porque el rosario sin intención concreta se vuelve costumbre. Y la costumbre sin alma es el terreno perfecto para la tibieza. Hoy quiero que pienses, ¿por quién estás rezando? ¿A quién estás ofreciendo tus palabras? ¿Hay un nombre, una causa, una herida en tus labios? ¿O solo el eco del deber? Haz una pausa. Mira tu rosario. Cada cuenta representa una vida, una historia, un milagro posible. No dejes que ninguna se pierda en el vacío. Y si hoy decides que tu rosario tendrá propósito, escribe en los «Hoy pongo intención en mi rosario». Hazlo con el nombre de la persona o la causa que vas a ofrecer, porque ese acto no es simbólico, es espiritual. María está leyendo, y cada comentario se convierte en una semilla que ella presentará ante el trono de su Hijo. Pero escucha bien, porque lo que viene a continuación es aún más profundo. Hasta ahora hemos hablado del miedo, del rencor, de la rutina, pero hay un error que supera a todos los demás. Uno que el enemigo usa para silenciar el alma del creyente. Y si no lo descubres, tu rosario puede morir en tus manos. En el siguiente paso, entenderás por qué muchos sienten que el cielo calla incluso cuando oran con fe. Y conocerás el 10º error, el más sutil, el más devastador, el que transforma las palabras en polvo y la fe en silencio. Quédate, no te vayas, porque el próximo minuto puede ser el que reactive tu fe dormida. Y cuando tu fe despierte, tu rosario encenderá el cielo. Dicen que el silencio de Dios duele más que cualquier palabra. Y muchos católicos lo sienten. Rezan el rosario cada día, van a misa, encienden veladoras, y aún así, nada. El cielo calla, y en ese silencio, el alma empieza a preguntarse, ¿será que mi oración ya no tiene poder? Esa duda, silenciosa pero mortal, ha destruido más fe que 1000 tentaciones, porque cuando el creyente empieza a creer que su rosario no sirve, el enemigo celebra. Pero escucha bien. Dios no calla porque no te escucha. Calla porque te está probando. Y en esa prueba, se revela el error más profundo de todos. El 10º error. El que hace que todo lo demás se derrumbe. El que convierte los rosarios en palabras muertas y las oraciones en rutina. El error que apaga la chispa de la fe y deja el alma vacía. 10º error. Rezar sin fe en la promesa de María. Muchos dicen, creo en la Virgen. Pero creer no es decirlo, es esperarlo. Y esperar no es tener paciencia, es confiar en que el milagro ya comenzó, aunque todavía no lo veas. Sin esa fe viva, cada palabra pierde alma, porque el rosario no se trata de convencer al cielo, sino de recordar al corazón que el cielo ya prometió. La Virgen de Guadalupe prometió protección. Padre Pío prometió intercesión, y Cristo prometió salvación, pero cuando dudas, esas promesas se desvanecen como humo. El enemigo te susurra. Dios no escucha, María no te ve. Rezar no cambia nada. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a rezar resignado, no creyente. A repetir sin esperar, a orar sin esperanza. Y ese es el rosario, que muere en tus manos. No hay oración más triste que la que se hace sin fe. Porque la fe es el alma del rosario. Sin ella, las palabras son solo aire. Y aunque el rosario fue hecho para hacer temblar al infierno, sin fe, ni siquiera lo toca. Pero escucha bien, el cielo no te ha olvidado. El cielo está esperando que tú recuerdes. Porque cada Ave María dicha con fe, aunque sea entre lágrimas, aunque sea temblando, tiene más poder que 1000 rosarios rezados sin creer.
Tal vez por eso estás aquí. Tal vez este video no te encontró por casualidad. Tal vez necesitabas recordar que la Virgen no te abandonó. Tú dejaste de esperar. ¿Sabes qué hace el enemigo cuando ve a alguien rezar con fe viva? Tiembla. Porque una sola persona que cree de verdad vale por 100 que repiten sin creer. Porque la fe convierte cada cuenta en fuego, cada palabra en espada, cada lágrima en oración. Padre Pío lo explicó así. La fe es la respiración del alma. Cuando dejas de creer, tu oración deja de respirar. Y eso es exactamente lo que ha pasado con millones de católicos. Sus rosarios están vivos en las manos, pero muertos en el alma. Si alguna vez sentiste que el cielo calla, no te desesperes. Dios no se fue. Solo está esperando que vuelvas a creer, porque el silencio de Dios no es ausencia. Es invitación a rezar desde la fe, no desde el miedo, desde la confianza, no desde la duda, desde el amor, no desde la costumbre. Cuando empieces a rezar así, vas a sentirlo. El aire cambia. Tu corazón se calma. Las palabras dejan de ser repetición y se vuelven presencia. Y ahí sabrás que el rosario volvió a despertar. Si tú quieres recuperar esa fe, si quieres que tu rosario respire de nuevo, escribe en los comentarios, renuevo mi fe en el poder del rosario. Hazlo ahora, porque cuando escribes eso, no estás dejando un comentario. Estás haciendo una declaración espiritual. Estás diciéndole al cielo, todavía creo. Y el cielo responde al que todavía cree. Siempre. Quédate conmigo. Porque lo que viene no es enseñanza, es encuentro. Lo que viene no se escucha, se siente. En el siguiente paso vamos a orar juntos. Vamos a levantar cada nombre que escribiste. Vamos a romper las cadenas invisibles, limpiar las heridas y encender tu rosario. Será la oración más poderosa que hayas hecho en tu vida. Y cuando la Virgen escuche tu voz esta vez, no habrá silencio en el cielo. Solo promesa cumplida. Cierra tus ojos un momento. Respira despacio. Siente el peso de las cuentas en tus manos. Ese rosario que quizás ha estado dormido, cansado, roto, hoy va a despertar. Esta no será una oración más. Será una intercesión viva. Porque aquí, en este instante, miles de voces se unen desde cada rincón de México. Madres, hijos, abuelos, jóvenes, todos diciendo el mismo nombre. María. Y cuando un pueblo entero dice su nombre con fe, el cielo no puede permanecer en silencio. Virgen Santísima de Guadalupe, tú que bajaste del cielo para quedarte con nosotros, mira los nombres escritos en los comentarios de este video. Cada nombre representa una historia, un hogar, una herida, una esperanza. Léelos, Madre, uno por uno. Mira a quien reza por su familia, a quien pide por un enfermo, a quien llora por un hijo perdido. Mira a quienes escribieron con fe. Despierta mi rosario, Madre. A quienes dijeron, limpia mi alma. A quienes confiaron su dolor en un comentario sencillo, pero que ahora se eleva como incienso ante ti. Tómalos, Virgen Morena, y colócalos bajo tu manto bendito. No dejes que el enemigo toque sus hogares. Purifica sus palabras, limpia sus pensamientos, enciende de nuevo en ellos la fe que se había dormido. Enséñales a rezar no con miedo, sino con confianza, no por costumbre, sino por amor. Que cada rosario que se rece después de hoy lleve dentro el fuego del Espíritu Santo, la ternura de tu mirada y la sangre redentora de tu Hijo, Padre Pío. Santo de los rosarios vivos, tú que hiciste temblar al infierno con cada Ave María, intercede por quienes están escuchando esta oración. Coloca tus manos sobre ellos. Libéralos de toda opresión, de toda culpa, de toda duda. Haz que sus labios pronuncien el nombre de María con pureza, y que cada palabra que salga de su boca sea un golpe contra las tinieblas. Señor Jesús, tú que escuchas cada suspiro del corazón, te pedimos ahora que selles con tu sangre cada nombre, cada intención, cada lágrima que ha sido ofrecida aquí. Que no haya palabra vacía, ni fe dormida. Que a partir de hoy, cada rosario recitado en estas casas sea una muralla de luz contra toda oscuridad, una cadena de amor que una a los hijos con la madre, y a la madre con el cielo. Virgen Santa, por los hogares divididos, por los matrimonios en crisis, por los hijos que se alejaron de la fe, por las madres que rezan solas en la madrugada, por los enfermos que ofrecen su dolor como sacrificio. Escucha sus voces,
transforma su tristeza en esperanza. Y si alguno siente que su rosario está muerto, hazlo arder de nuevo con tu presencia. Madre de la esperanza, te ofrecemos este momento como consagración. Toman rosarios, nuestras manos, nuestras voces, y haz de ellas un canto eterno de fe. Que México entero vuelva a orar contigo, no como quien repite, sino como quien ama, porque el día en que cada mexicano rece su rosario con el alma, el enemigo perderá poder sobre esta tierra. Ahora, en un solo corazón, repite conmigo, donde quiera que estés. María, despierta mi fe. María, purifica mi oración. María, renueva mi rosario. Y si esta oración tocó tu alma, si sentiste que la Virgen te habló entre estas palabras, haz algo más que escuchar. Suscríbete a este canal ahora mismo, no como un gesto cualquiera, sino como una señal espiritual de que quieres seguir caminando con ella. Cada suscriptor nuevo representa un rosario más que despierta en el mundo. Y mientras más despertemos, más almas volverán a la luz. Comparte este video con quien amas, porque quizá esa persona necesita escuchar lo que tú acabas de vivir. Y antes de irte, escribe en los comentarios tu testimonio. ¿Cómo esta oración tocó tu corazón? ¿Qué cambió en ti? ¿Qué promesa renació mientras escuchabas? Hazlo como acto de fe, porque tu testimonio puede ser el milagro que otro estaba esperando. Y recuerda esto: no hay rosario perdido, solo corazones dormidos. Hoy, el tuyo ha despertado. Que la Virgen de Guadalupe te cubra, que el Padre Pío te acompañe, y que Cristo bendiga tu hogar con su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.